Damos gracias al Señor en este día. Este es un día maravilloso. Es un día para disfrutarlo en Dios, caminar en Dios, entrar y salir en el nombre del Señor, saber que nuestras vidas pertenecen a Él, guardadas por Él, y saber ciertísimamente que el Padre ha designado ángeles para que nos sirvan en esta tierra. Y eso es un honor. Y de repente quiero decir, oiga, de repente denle gracias al Señor por los ángeles que están ministrando a su favor. Y con otra palabra, te cuidan. Y eso es maravilloso. Damos gracias al Señor por estar con ustedes en este día. El pastor Robert, pastor Cuevas, por razones no estará esta mañana o esta hora, pero sí con Cuevas vamos a seguir hablando de un tema supra interesante que hemos estado considerando y muy necesario para el ejercicio de la vida ministerial, como tú, como yo, los que tenemos el llamado al servicio del Señor. Tenemos que conocer asignaciones del Espíritu Santo para operar en la autoridad del Espíritu y en la revelación de los dones espirituales. Debo decir, como ya he dicho otras veces, el conocer los dones espirituales va a dimensionar nuestra vida espiritual. El darle el carácter que tienen, porque los dones son equipaje para el servicio a Dios. Es la provisión, es la entrega que el Espíritu Santo hace a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro ser, para que podamos servir a Dios de manera particular, con más eficacia, y no estar dando vuelta a la obra de Dios, sino enfocarnos en qué área Dios quiere usarme. Y te quiero decir, el Espíritu te lo va a revelar, te lo garantizo. Ponle carácter, ponle precio a este esfuerzo de identificar los dones del Espíritu Santo y encontrarte con la asignación del Espíritu para tu vida. ¿Cuál es el don? ¿Cuáles son los dones? Te digo algo, si tú lo buscas, buscarlo no es que no lo tengas, es que lo descubras, porque ya lo tienes. Eso vino a nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo te lo va a revelar si tú lo buscas con seriedad y con interés y el anhelo de servir a Dios. Así que bienvenidos en este día, y estamos estudiando Primera de Corintios, capítulo 12, y allí encontramos 9 dones. Ya después veremos otro lugar donde hay otros dones, como Romanos, capítulo 12 también, precisamente. Es bueno que usted lo lea al paso y vea allí unos dones que tienen que ver con servicio, con atención a la gente, etcétera, pero le va a bendecir. Robert, aquí estamos. Bienvenido, hijo. Así es, pastor. Qué alegría podernos encontrar Amén. un jueves más en este nuestro programa que es de tanta bendición al Amén. país Amén. y al mundo. Así Que es. gracias a Dios estas tecnologías nos permiten tener un alcance más allá. Así que agradecemos a Dios la oportunidad de reencontrarnos con ustedes, y como bien ha introducido nuestro pastor Pedro Piñeiro, darle continuidad a un tema que consideramos fundamental dentro de lo que es la fe y la misión de la iglesia en esta tierra. Los dones han sido dados por Dios, su espíritu lo imparte a la iglesia y son parte del propósito. O sea, para nosotros poder cumplir la gran comisión y la edificación de la iglesia,
hay unos dones que son medidas de gracias, imparticiones del poder de Dios para nosotros ser eficaces como iglesia. Así que estamos dedicando este programa como una serie para desarrollar, explicar, traer luz y activación a esto que te pertenece como iglesia del Señor. Así es. Y decir, pastor, como siempre decimos, que todos los dones están vigentes. Sí, claro, claro. Usted tiene que entender esta palabra, no importa lo que le hayan dicho por ahí. Por ejemplo, yo estaba escuchando ayer que hay iglesias cristianas, esto es un paréntesis, que no creen en el milenio. Bueno, pero ese es su problema. Sí. Pero la palabra habla de que cuando los 1000 años se cumplan, entonces, ¿cuáles son los 1000 años? Sí, sí, sí. O sea, no importa que alguna congregación hermana, hijos de Dios, pero entienda por su concilio, por su escuela teológica, por lo que sea, que no todos los dones hoy están activos como estuvieron en el principio. Que no lo crean, bueno, esa es su particular interpretación, pero la Sagrada Escritura no dice eso. Amén, pastor. Sí. La Sagrada Escritura no dice eso. Lo que da es una descripción. Como te habla del don de profecía, del don de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, también te habla del don de fe. Y estamos hablando precisamente de esto y creo que comentamos el don de fe la última vez que estuvimos con los hermanos en nuestro tiempo de podcast, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Estuvimos tratando Y qué interesante. y diferenciando la fe salvífica, Exacto. la fe básica que La tiene fe que que salva. ver con el caminar cristiano, que nos introduce a la salvación, pero también nos acompaña en el recorrido de nuestra comunión con el Señor. Ahora bien, estuvimos explicando que aquí ubica la fe como un don. Como un don. Dentro de una categoría de la distribución de dones de la lista de Primera de Corintios 12. Así es. Y explicamos muy bien acerca de eso. Yo creo que sí. Entonces, luego de eso entramos en la parte del don de sanidad o de los dones de sanidades que entendimos aquí que esto responde a la diversidad de enfermedades que hay. Y decir que no es que hay diferentes fe, que hay fe para esto, fe para esto, fe para aquello, fe para lo... No, no, es la fe, solo que aquí la explica como un don, es una capacidad, vamos a llamar, extra. Como una medida especial de fe. Una medida especial que algunos de fe tienen. que algunos tienen, que son salvos, que creyeron en el Señor, pero que también se le equipa con un nivel especial de fe para situaciones especiales, para eventos especiales, exacto, para casos especiales, qué sé yo. Entonces todos seríamos creyentes. Todos somos hijos todos de Dios, seríamos salvos. Familia de fe. Así es. Pero hay quienes tienen un don de fe. Exacto, que es un nivel especial, particular, que asigna el mismo Espíritu Santo. Esa verdad hay que creerla por fe también. Claro, claro. Entonces luego estuvimos explicando ya lo que tiene que ver con los dones de sanidades. Y hablábamos de que este es una manifestación de Dios muy necesaria, porque cuando una persona recibe alivio ante un malestar de salud, ante un quebranto, ante una enfermedad, esta es una de las cosas que más se agradece. Yo creo que en el plano humano, lo que más una gente anhela dentro de un conjunto de necesidades es la salud. La salud. Yo creo que solo lo supera la salvación. Eso es verdad, pastor. Y entonces, cuando habla de ese don de sanidad, no dice a otro don de sanidad, sino dice, como bien explicamos en el a otros, a otros dones de sanidades. De sanidades. Y eso tiene una particular explicación,
porque abarca cuantos tipos de enfermedades, ¿verdad? Sí, lo dice en plural, Sí, por eso. porque no hay una enfermedad, hay una pluralidad de Así enfermedades. es, así es. Sí. Entonces, la sanidad o la autoridad sobre la enfermedad abarca toda enfermedad, Ujú, ujú. todo problema. El Señor sanaba todo tipo de enfermo, porque Él tenía ese don de sanidad o dones de sanidades. Sanaba a la mujer del flujo de sangre, sanaba al ciego, sanaba a este, sanaba a aquel. Y el que tiene dones de sanidades puede tocar toda enfermedad, ministrarle a toda enfermedad, a toda condición, a toda situación, y el Señor se va a glorificar. Déjeme decirle, eso no quiere decir que todo el mundo se va a sanar, no necesariamente, no necesariamente, pero el poder de Dios va a operar mayormente a través de un hombre o una mujer que se mueve, se ejercita, orando por los enfermos, tocando los enfermos y viendo el poder de Dios sanarle. Déjeme decirle algo particular. Todos podemos orar por los enfermos. Todos debemos orar por los enfermos. Todos debemos invocar el poder sanador de Dios sobre los enfermos. Pero hay hermanos y hermanas en particular que han sido dotados de esa particular actividad, evento, poder, unción para moverse muy especialmente en orar y ver el poder sanador de Dios en persona. Los pastores por lo regular se mueven mucho en esa dimensión, y eso no quiere decir, repito, que todo el mundo se vaya a sanar, pero es importante que los pastores nos movamos en interceder, orar por enfermos. Yo lo hago, Robert lo hace, todos los pastores lo hacemos, pero en la iglesia hay personas, y tiene que haberla en su congregación, que tienen particularmente esa autoridad, ese poder, esa unción particular que asigna el Espíritu Santo. Hay dos cosas que eran común en los escenarios de Jesús, en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Él hacía muchas cosas, pero hay dos que eran principales, que eran las sanidades y las liberaciones. Sí. Yo creo que de alguna manera eso nos revela a nosotros que esas son dos de las principales necesidades que hay en el mundo. Necesidad de salud. Sí. O sea, esto, claro, el mensaje enfoca la salvación. Claro, pero él atendía esas dos partes de manera muy común. Sí. Sanar y liberar. Sí. Hay mucha gente bajo el poder de las tinieblas, subyugadas, esclavizadas, atadas, oprimidas. Y por eso la iglesia debe seguir este modelo, porque sigue habiendo esta necesidad de sanidad y de liberación. Pero, pastor y público que está con nosotros, hay una secuencia, creo que es intencional, el orden que lleva este listado, porque cuando uno cruza el versículo 10, luego de mirar en el 9 la fe como don y las sanidades como dones, ahora encontramos aquí a otro. Cada vez que dice a otro, está como individualizando, sectorizando, como por grupo, no de división, sino de cuerpo. Porque la figura que da el capítulo 12 es de un cuerpo, y un cuerpo tiene particulares asignaciones en la membresía de su propio cuerpo. Claro. Pero es el mismo cuerpo. Es el cuerpo. O sea, eso no significa división, y Pablo lo explica. Ni que un miembro sea más importante que otro. No. Él dice que no debemos contender por eso. Que era parte de lo que ocurría en la iglesia, que digamos por un tema de inmadurez. No había entendido bien el sentido, el propósito de esta diversidad de dones. Y Pablo, como apóstol, pues lo está explicando. Entonces, y corrigiendo. Exacto. Entonces dice, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversidad
diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces ahí tenemos nosotros, ahí tenemos un contenido de unos cinco dones. Entonces mire la secuencia. Diferentes. Sí, de la sanidad, ahora cruzamos a los milagros. Ahora bien, ¿cómo explicaríamos nosotros el tema de los milagros? Sí. Yo creo que lo primero, pastor, que hay que establecer es que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde Jesús juega un papel protagónico, central, y luego sus discípulos, los apóstoles, con la continuidad, porque esto tiene una continuidad, total, como usted decía. Total. Por eso entendemos la vigencia. Por eso entendemos la vigencia. O sea, eso no fue algo inaugural. No, y nadie tiene autoridad a cortar. Eso tiene una continuidad. Claro. Entonces lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos los milagros manifiestos y siempre asociados con Dios. Cada vez que el pueblo se vio ante una situación que les era imposible, había una intervención divina de poder que testificaba o evidenciaba un milagro. Comenzando con la división del mar. Eso fue un milagro. Eso fue un milagro. Wow. Eso era imposible. Pero entonces cuando Dios se manifiesta, trae posibilidad sobre la imposibilidad del mundo y del hombre, y entonces se dice un milagro. Dios ha hecho un milagro. Entonces, esto es un milagro. Esa palabra milagro es una atribución a Dios. Absoluta. Absoluta. Es algo que se desprende de su soberanía. Prácticamente donde no interviene el hombre. De su potestad. Claro, claro que está. Que suele tener elementos como el clamor nuestro, la oración, como la necesidad, la fe, como la fe, pero quien lo hace es Dios. Pero en absoluto. Dígame usted, cuando aquel hombre estaba hachando en el campo y el hacha se le cayó y se le fue al río y llegó el profeta, es una palabra de Dios, y dijo, ¡ay, profeta de Dios! Esta hacha se me cayó y era prestada. El lamento de él es que ya se perdió. Sí, que se perdió, que no había forma. Que hay un problema. Y se ve que el río era hondo. Sí. Entonces... ahí entró un milagro. Sí, el profeta echó un palito y el palito levantó el hacha. Eso fue milagroso. No fue que él se entró nadando. No, fue un acto sobrenatural. Ni buceando, no. Claro. La multiplicación del aceite de la viuda. De la viuda. La resurrección del hijo de la tsunamita. Exacto. Esos son milagros. Milagros. O sea, eso fueron cosas, el maná del cielo. Eso fue milagroso. Y el hecho, y Daniel cuando fue echado al pozo de los leones. Eso fue un milagro. ¿Usted sabe lo que es los leones prepararle un colchón a Daniel? En lugar de comérselo, porque regularmente eran leones hambrientos. Convertirse en su compañía amistosa. Wow. Ahí dentro. ¿Amanecieron juntos? Y los del horno de fuego. Santo. Todo eso. La Biblia está llena. Milagros. Jonás en el vientre de la ballena. Jonás. Todo eso son milagros. Milagros. Ahora, cuando cruzamos a Jesús, encontramos a un hombre, a Dios hecho hombre, dándonos un modelo a nosotros. Lo encontramos entonces multiplicando los panes y los peces. Proveyendo una pesca donde la noche entera no hubo peces. No cogieron ni una sardina. Y en la hora más difícil, Jesús proveer una pesca milagrosa. De tal manera. ¿Qué decir de Lázaro? 4 días. Cuando le dijeron, ya hiede. Wow. ¿Qué decir de la hija de Jairo? Eso fue un milagro. El hijo de la viuda de Naín. ¿Qué decir de cuando calmó el viento y la tempestad rumbo a Gadara? Esos son milagros. Wow. Y para el que le queda duda, ¿qué decir más allá de Jesús de Pedro con la sombra? Sanando a los enfermos. Pablo con la ropa. Con los paños de Pablo. Lo llevaban a las casas, a los enfermos, y le ponían el paño. ¿Y se sanaban? Esos son milagros. Entonces, ahí vemos milagros relacionados a sanidad. Pero el milagro no se limita a sanidad. No, ojo con eso. No. Pero esos milagros... Pero cada sanidad es un milagro, sí, por supuesto. No, y miren los... Porque es sobrenatural. Claro. Sí. Y los elementos dentro de esa sanidad tienen un toque sobrenatural. ¿Cuál?
La sombra. ¿Y cómo los enfermos se sanan con la sombra de un Eso, hombre? no, explíqueme. Es un elemento sobrenatural. Eso no tiene explicación. Igual con la ropa de Pablo. Eso es un elemento sobrenatural. Entonces ahí vemos los milagros ocurrir. Entonces, ¿cómo pudiéramos describir un milagro? Es cuando hay una condición que es imposible para el hombre. Totalmente. Entonces ahí viene el poder de Dios. Amén. Se manifiesta, Amén. hace posible, resuelve la situación y todos decimos, Dios ha hecho un milagro. Un milagro. Un milagro. A mí me parece, pastor, que un milagro es una de las señales más poderosas que se puede manifestar en los dones, los milagros. Porque son cosas evidentemente, totalmente sobrenaturales. Definitivamente es así. O sea, son cosas inexplicables. Inexplicables. Pero manifiestas. Pero visibles, tangibles, y que hay que admitir, no importa la dureza del corazón. Yo he oído hablar historia de médicos incrédulos que han tenido que decir, yo no entiendo lo que pasó, porque no quieren reconocer la intervención sobrenatural de Dios por su incredulidad. Sí. Pero dicen, yo no sé lo que pasó, pero ya usted no tiene la pelota que tenía ahí. Dios ha hecho un milagro. Ahí está. Ahora bien, pastor. Gloria a Dios. En nuestros días. Gloria a Dios. En nuestros días, donde hay tanta diversidad de religiones, donde hay tantas mentiras, donde a la vez en el mundo hay tantos trucos a través de la brujería, a través de la santería, a través de los engañadores que usan estas plataformas para engañar. Hasta la magia. Donde hay tanta incredulidad, un mundo, una sociedad tan dura de corazón, creo que se necesita una iglesia que opere en el don de milagros. Amén. Porque de alguna manera dan una respuesta contundente que certifican que Dios está en nuestra predicación, está en nuestro mensaje y está en lo que la iglesia representa en esta tierra. Así es. Y yo creo, pastor, y debo decirlo, usted no debe subestimar o poner a un lado los dones del Espíritu porque usted no lo entienda bien o porque usted cree que eso va a traer problemas, mal manejo o divisiones, qué sé yo qué. Es inevitable que ocurran cosas como ocurrían en las iglesias de la antigüedad, situaciones de conflicto en el ejercicio, en la operación y en el entendimiento de los dones. Pero eso no afecta ni hace nulo el don como tal. Sí. Es una acción del hombre, es una conducta humana, que somos defectuosos y a veces por no aceptar algo que está en la palabra y que está ordenado en la palabra para todo el tiempo hasta que Cristo venga, entonces preferimos más fácil decir, no, aquí no bregamos con eso de dones, en esta iglesia no bregamos con eso porque eso trae muchos problemas, no, eso no es así, hermano. Pastor, eso no es así. Los dones son una realidad, una verdad traída por el Espíritu Santo. Es más, sería un irrespeto, sería un menosprecio a la persona del Espíritu Santo que ustedes quieran neutralizar, paralizar el ejercicio de los dones para no bregar con problemas que a veces vienen como consecuencia por el mal manejo. El mal manejo se ordena, el mal manejo se programa, se actúa, se trabaja, pero nunca querer sacar de circulación, de vivencia, de ejercicio, los dones del Espíritu en todas las iglesias del Señor. Jamás. Los dones son para hoy y para acompañar la predicación, para acompañar la administración, para acompañar la palabra. Claro que la palabra es lo central. Claro que la salvación es lo central. Claro que lo central es sacar los pecadores. Pero los dones son acompañantes vitales en el ejercicio del ministerio de la iglesia
y están repartidos. Así es. Están repartidos para que funcionen en orden. Por eso lo establece tan ordenadamente el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo. Usted hablaba ahorita del capítulo 14, que ya lo veremos, un orden. O sea, hay problemas, no se entiende bien. Pues miren, este es el orden. Háganlo así, este es el orden. Pero no anulen la realidad del don. Ordénenlo. ¿Ok? Dele seguimiento, no permita que la iglesia sea afectada, sea dañada o sea dividida porque no hubo un sabio manejo y administración y orden en el ejercicio de los dones espirituales. Es como que por un mal uso no vayamos nosotros a caer en incredulidad, en oposición, porque estaríamos contendiendo con Dios. Wow. Ahora bien, pastor, yo quiero decir algo, y creo que a la vez esto puede ser un llamado. Amén. Que me hago yo mismo, aunque gracias a Dios lo estoy practicando. Amén. Amén. En nuestra casa de fe. Pero yo hago un llamado a la pastoral, o sea, a los líderes de la iglesia del Señor. Y es que nosotros debemos entrenar, educar, capacitar, identificar quienes tienen los dones y empezar a diseñar entrenamientos, escuelas, talleres para formar y así haya un manejo adecuado. Porque debo reconocer, y en esto me añado culpa porque soy parte de la iglesia cristiana pentecostal, pero debo reconocer que entre nosotros han habido muchos malos manejos. Aún así, esto no sirve para yo negar la verdad de este tema. Claro. Porque este tema es verdadero y está vigente. Y es del Espíritu Pero Santo. han habido muchos malos manejos por falta de educación, por deformación, por sobreénfasis. El desorden de muchos que salen a pastorear y se hacen independientes de su cobertura, de su autoridad, de su concilio. Sin conocimiento. Y hacen lo que quieren. Quizás algunos tengan un llamado, pero no tengan la madurez para asumir el llamado. Entonces, eso es como yo tener un hijo que es niño. Es verdad, es mi hijo, es heredero, pero todavía yo no puedo soltarle la empresa porque yo tengo que esperar una edad que él tenga, una madurez. Así ocurre con el llamado. Hay gente que es verdad que tiene un llamado a pastorear, pero le hace falta la experiencia. Y para eso necesitan acompañamiento, tutoría, paternidad. Entonces, debemos de trabajar con esto. Creo que los dones de milagros son una de las manifestaciones de dones más potentes y que llaman más la atención. Cuando ocurre un milagro, eso es, imagínense que el paralítico del barrio, de la calle, que estaba enfermo, el Señor, que todo el mundo sabe que ya esa era su condición, y el pastor o el hermano o la hermana fulana oró y ahora anda caminando. No di que arrastrando el pie, no. Caminando normal. O el enfermo mental que andaba en la calle sin saber de él y agarró un hermano en un culto, una actividad, oró por él y ahora es normal. Esos son milagros. Imagínense cómo eso impactaría a una comunidad. A una comunidad. Pero hoy en día tenemos muchos shows en la iglesia del Señor. Sí. Y yo creo que debemos volver a lo genuino. Al original. A como lo muestra la Biblia, que esa gente oraba, pero no era para vanagloria, para buscar view en su canal de YouTube, para añdir seguidores en Facebook, en Instagram, para añadirse fama. Al contrario, Jesús corría de eso. Es más, hasta le decía, no se lo digan a nadie. ¿Usted entiende? Entonces, yo considero que es importante ser imparcial y objetivos en el planteamiento o en abordar este tema. Pero, pastor, después de los milagros, aquí hay otro don que se menciona y es un don revelador, donde creemos que Dios revela sus decisiones, revela pautas de su propósito, revela su voluntad para con algo, y es la profecía. Y qué importante es este don de la profecía y cómo este don tiene que ser destacado en la iglesia local, en la comunidad de fe, porque no solamente aquí
el apóstol Pablo habla de el don de profecía. Es el que habla, es el que recibe una palabra de parte de Dios, pero no la recibe para herir ni para juzgar. Y el Señor te dice que deje esa mujer, que esa no fue el que te la dio. No son esas tonteras, esas barbaridades que se usan y se utiliza el supuesto don. No. Este don de profecía tiene un propósito. Y Pablo lo describe precisamente en el capítulo 14. Que lo voy a leer a continuación. Okay, para que se sepa que no está hablando aquí de la profecía a la usanza, a la manera del Antiguo Testamento, donde el profeta se paraba ante el pueblo y así dice Jehová. Sí. Y como Micaías, si no se hace lo que yo digo, entonces Dios no habló por mí. Sí, porque casi siempre la profecía del Antiguo Testamento, pastor, llevaba el matiz del juicio. De juicio. Entonces, hay que aprender algo. Mira, yo quisiera que Dios ponga la gracia, que programas como este pueda llegar al mayor número de pastores, de hermanos, de la iglesia. Hay un tema, señores, miren, en el Antiguo Pacto, que está registrado en el marco del Antiguo Testamento, como le llamamos a esa parte primera de la Biblia, había un enfoque de juicio. Pero en el Nuevo Testamento, Dios ha reservado el juicio para un momento. Y la Biblia enseña que Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Así es. A Jesús le dijeron, y los que se te oponen y eso, y tú no lo vas a juzgar. Él le dice, yo no le juzgo. Las palabras que yo he dicho, ellas le juzgarán en aquel día postrero. Usted ve cómo ubica un tiempo. Sí. La iglesia ahora está en la tierra, no es enjuiciando. La tarea de la iglesia es la reconciliación. Se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y aquellos que ya son reconciliados, que entonces constituyen la familia de Dios, que es la iglesia, entonces ahora estamos edificando la iglesia del Señor como un edificio. Así es. Entonces no es enjuiciar. Claro, la iglesia juzga los asuntos suyos. Claro. Los asuntos de la iglesia los juzga para poner las cosas en el tono correcto. Hay que disciplinar, disciplina. En ese sentido, sí. Claro. Pero entonces, ¿cómo plantea aquí la profecía? El capítulo 14, que va después de donde estamos estudiando. Vamos a ver ese capítulo 14, Roderick, el verso 1 y 2. Dice. A ver, Roderick, vamos a ponerlo en pantalla. 1 Corintios 14, 1 y 2, para que la comunidad que está siguiendo este podcast lo pueda leer junto con nosotros. Bueno, ahí está. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, oiga ese sobre todo. Ese énfasis. Sobre todo, es decir, le pone un nivel de importancia. Sí. Que profeticéis. Wow. O sea, el don de profecía. Sí. Sobre todo el énfasis que resalta Pablo sobre este don se enfoca en el don de lenguas. Así es. Que era la situación particular de esta iglesia y que sigue siendo la iglesia pentecostal. Sigue siendo. Sí. Ahora, el verso 2 dice, pues si alguien tiene capacidad de hablar, dice, lo voy a leer en la versión que está en pantalla, sí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso es cuando trata el tema de las lenguas en medio de esta revelación. Pero el verso 3 dice, vuelve otra vez con el principal tema de la profecía. Dice, la profecía, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Apareció juicio ahí? Ahí está, no. No. Dejarlo un poquito ahí. Ahí no apareció juicio. En el nombre de Jesús, reciba esta palabra. Profetas. Reciba esta palabra. Miren el enfoque de la profecía en el Nuevo Testamento. Esta palabra. Es un don de la iglesia.
No es la autoridad que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Ahora es un don, es una revelación, es una capacidad del Espíritu Santo para que la iglesia pueda caminar en el orden de Dios, para que la gente pueda ser edificada, para que pueda ser acompañada y consolada. Esa es la palabra de profecía del Nuevo Testamento. Hay un error en el manejo de esta verdad tan grande, pastor. Uno de los principales errores, pastor, es procurar estatus con este don. Ahí está. Porque hay dos títulos Ahí está. con los que la gente hoy en día quiere añadirse un estatus, un nivel superior, y es profeta y apóstol. Sí. Wow. Desvirtuando la esencia de la función en estos títulos. Así es. Que se ubique en el servicio. Pero hoy en día hay congregaciones que tienen profetas que hasta manipulan el pastor. En muchas congregaciones, profecías han causado divisiones. Profecías han malcasado gente. Eso es verdad. Profecías, mire, profecías han desviado gente. Bueno, hay un tema famoso ahora mismo en República Dominicana. Y uno de los elementos que aparece en el inicio de esto fue una profecía que le dieron. Un mensaje de lo que él iba a hacer. No voy a decir que esa profecía fue mentira o fue verdad, porque pudo ser verdad y él quizá desviarse, la persona que la recibió, pero en el sentido de ser mentira también ocurre. Claro. Gente que van y dan palabras proféticas y desvían personas. Terrible. Ha pasado de todo. ¿Te entiende? Entonces, por ahí empieza el tema. La otra cosa es que la profecía no es para controlar, no es para manipular a la gente. Tampoco la profecía es para prebendas. Gente que usa la profecía para dar mensajes a los mejor vestidos, a los mejor montados, a las congregaciones con cierta clase social, que hay congregaciones que están ubicadas en diferentes partes de la sociedad, y eso hay que entenderlo, eso no es malo. Pero hay gente que va ahí, aprovecha y suelta profecía para congraciarse y lograr alguna ofrenda, lograr algún beneficio, más con cosas que se mezclan como el pactar la palabra. Entonces ahí se enlaza todo este entramado. Yo doy una palabra profética, pacto la palabra, y entonces por ahí me voy. Y ese pactar la palabra tiene que ver con chavo. Claro que sí, porque es pactarla con dinero. Es como séllala. Exacto. Entonces imagínese el profeta que está profetizando. Mientras más dinero le llevan, entonces más profecía suelta. Por favor. Porque aunque no esté enfocado en el dinero, por así decirlo, pero puede enfocarse porque poniéndole todo ese dinero a los pies. Imagínese usted. Entonces, en este sentido, tenemos que entender cuál es el propósito de la profecía. Y no explicamos esto para menospreciar la profecía, porque quiero citar lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 y 21, donde dice, no menosprecien las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20. Búsquelo en su Biblia. Aquí está, 5:20. No menosprecien la profecía, pastor. Y es un texto corto. No apaguen el espíritu, radical. Tan radical como no menosprecien las profecías. Una negación. Exacto. Y está en un conjunto de exhortaciones que Pablo está haciendo a la iglesia. Iglesia, corregir, ordenar, educar. La iglesia en el don profético no debe llevarnos a prohibir el don profético. No. Porque dice ahí, no menosprecien la profecía. ¿Cuál profecía? El don. Exacto. Lo que está hablando 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 14. No puede hablar de profecías de una manera en un lado y de profecía de otra manera en otro lado. Es lo mismo que está hablando Pablo, porque era una enseñanza a la iglesia de la época y a la iglesia de hoy. Porque lo que se enseñó a la iglesia de la época se nos enseña a todos hasta que el Señor Jesucristo venga. Por eso dice, procurad el amor. El versículo 1 del capítulo 14. En otras palabras, fundamentalmente, cuando estás lleno del amor de Dios, las profecías no te van a dañar, ni vas a dañar a nadie con las profecías,
¿Por qué? Porque lo predominante en tu vida es el amor. Mírenlo ahí. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1. Seguid el amor. Seguid el amor. Y procurad los dones espirituales. Pero fundamentados sobre el evento del amor. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque el amor no ofende. Sí. El amor no maltrata. El amor no se aprovecha. El amor no busca ventajas. El amor no busca gloria personal. El amor no busca nombradía. No. Wow. Cuando el amor domina la actividad de los dones, se va a hacer para gloria de Dios y beneficio de los demás. Bendición de la iglesia. Entonces, a veces lo que falta es el amor. Por eso en sustitución del amor está el egoísmo, sí, la altivez, la vanidad, la arrogancia, sí, la vanagloria, sí, la vanidad, sí, la ambición sí, y todo esto. sí. Pero, pastor, aquí donde estamos explicando, creo que de manera magistral, la gloria del Señor, el uso de este don de profecía lo enlaza, y en esto queremos abordar otro don del versículo 10, que es el hablar en lengua y el interpretar las lenguas. Exacto. Lo enlaza con el don de lenguas y establece una relevancia con el don de profecía. Pero no es para que ahora entremos en competencia, señores, en cosas necias. Ah, no, que el profeta es mejor. No, señores, no entremos en esas niñadas, en esas infantilezas. Seamos una iglesia madura. No es para entrar en competencia, que el profeta es mayor, el don de profecía es mayor, yo soy más que tú. No, es en el sentido del uso de la función. Porque el que habla en lengua dice que habla misterios y habla para con Dios y habla, recibe el beneficio en su espíritu. Pero el que habla profecía habla a los hombres. Entonces, el mensaje de la profecía le da a muchas personas, pero el mensaje de las lenguas se queda en una persona. Con la persona. Entonces, que la habla. ¿Cuál es más beneficioso? Para la iglesia. El que le habla a la iglesia. Claro. Ahora, claro. Hay un tono que le da al don de lenguas donde sí le puede edificar a la iglesia, y eso lo explica más adelante en el capítulo 14. Claro. Porque dice cuando lo fusiona con el interpretar las lenguas. Porque cuando se interpreta la lengua, entonces si hay un mensaje para la iglesia, ahí se le da a la iglesia. Así es. Dios dice a través de lo que el hermano está diciendo, esto y aquello. Entonces ahí se añade lo que Pablo dice, que el que tiene el don de lengua, que procure en oración interpretarlo. Oiga cómo dice el verso 13 del capítulo 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Usted entendió ahí? Exacto. Mírelo ahí como lo dice. Es decir, que hay una fusión entre el hablar en lenguas y entre el interpretar. Porque cuando usted interpreta, ahí pasa de ser un mensaje personal a ser un mensaje para la iglesia. Sí. Entonces, el uso del hablar en lengua hay que también educarlo, pastor. Porque ahora también, ahora no, desde hace mucho se usa el hablar en lengua para darle un distintivo a lo que yo estoy diciendo en el micrófono. Amén. Como para certificar que Dios que está hablando. No, el hablar en lengua no es para eso. Ahora bien, pastor, yo quiero aclarar algo. Porque una vez yo hablé con alguien que tenía un enfoque bautista en este tema. Un enfoque bautista. Entiendo. Y como hay varios enfoques bautistas con este tema de los dones, hay variedad. Él me dice, no, pastor, porque cuando habla el tema de los dones es idiomas. Idiomas. No es ese lenguaraje que no está circunscrito a ningún idioma del mundo. No. Es idiomas. Lo que se habló allá en Pentecostés fue idiomas. Lo que se habla aquí en Corintios es idiomas. Digo yo, no, estás equivocado. Está equivocado. Porque ciertamente el don de lenguas tiene que ver con idiomas, pero también tiene que ver con un idioma espiritual. Así es. ¿Cómo lo confirmo? Versículo 13, capítulo 13. Si yo hablase lengua, póngalo ahí para nosotros hablar con evidencia ante el público, para el que no pueda leer. Mire lo que dice ahí. Primera de Corintios 14. Capítulo 13, verso 1. Mire lo que dice. 13:1.
13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Hay lenguas Mírelo ahí, humanas lenguas humanas y lenguas angélicas. Está hablando de un lenguaje humano y de un lenguaje espiritual. Así es. Otra confirmación, capítulo 14, que es el siguiente, que es una secuencia para que vean la coherencia. No estamos sacando versos de contexto, estamos en el mismo contexto. Amén. Capítulo 14, versículo 2. Vamos a ver qué dice ahí. 14:2. Mire, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Claro, cuando dice ahí no habla a los hombres, lo que pasa, me lo deja ahí por favor. Lo que pasa es que Pablo está enfocando la necesidad de la iglesia en Corinto. Y la necesidad de ellos no era en el uso de lenguas en idiomas humanos, sino el uso en idioma espiritual. En lengua espiritual. Pero Pablo en el capítulo 13 estableció que hay lengua del don de lengua, incurre en idiomas humanos y en idioma espiritual. Exacto. Pero el problema de ellos era en el idioma espiritual y por eso él dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí que es idioma solamente? Porque si fuera idioma le estuviera hablando a los hombres. Algún grupo de hombres de algún lugar del mundo debe entenderlo. Entonces dice, si no a Dios, pues nadie le entiende. Nadie. Aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, nadie significa nadie en el mundo. Pero está hablando. Está hablando. Exactamente. Está hablando. Pero nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué misterio? Porque es algo no revelado, es algo que solamente lo oye, lo conoce y lo discierne el Dios del cielo. Y lo revela a través del don de interpretación de lengua. Ahí está. Que es como una añadidura al don de lengua, porque dice el verso 12, donde leímos del capítulo 14, que el que tiene el don de lengua procure el interpretarle en oración. Es decir, que mírelo ahí, mire. El verso 12 dice, así también vosotros pues anheláis los dones. No, el 12. Versículo 12 del capítulo 14. El 13, perdón, el 13. El 13 del 14. El que habla, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Oiga cómo dice, extraña. ¿Por qué dice extraña? Porque es desconocida. Porque es desconocida. No está hablando ahí de un idioma. Misterio. No está hablando ni de chino, mandarín, alemán, ruso, inglés. No. No. Está hablando de un idioma espiritual. Entonces yo le preguntaba a ese hermano, hicimos una exégesis fue de esos capítulos. Duramos un rato hablando del tema, porque él tenía un enfoque bautista, pero gracias a Dios entendió. Y dijo, me retrato. Sí, porque fue por la palabra que se lo demostré. Que responda a la Biblia. Porque yo le decía a él, hermano, está bien, el que habla en inglés, habla el idioma inglés, pero el que le habla al Espíritu, y le dije ahí que varias veces dice que habla al Espíritu. Dice, ¿y el Espíritu qué idioma habla, hermano? Dígame usted. Y ahí fue que él cayó. Sí. Cuando yo le dije, dígame el idioma del Espíritu suyo, ¿cuál es? Es inglés, es francés, chino, mandarín, español. Dígame cuál es. Y él me dijo, no, yo no sé. Es un idioma espiritual. Exacto. Que lo interactúa el Espíritu con tu espíritu. Ahora, cuando es un mensaje que va más allá de ti y es a la iglesia, tiene que estar el don de interpretación. Tiene que estarlo. Y dice, hasta llega a decir aquí, si no, calle. Exacto. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando públicamente en la congregación, en esta lengua extraña, en esta lengua que es misterio, nadie lo va a entender a menos que haya alguien que tenga concomitantemente con el don que tú tienes, el don de interpretación para decir lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia es esto y esto. Pero oiga bien, en eso hay que tener un cuidado espiritual, pastor. Sí. Porque la persona que... Discernimiento. ¿Qué otro don que está ahí? Porque si la persona que está diciendo lo que el Espíritu quiere decir a través de quien está hablando en lengua extraña espiritual, si eso lo malinterpreta mal y lo malinterpreta en la carne, puede enviar un mensaje de daño a la iglesia. Confusión. De confusión. Sí.
de división, de acusación, de juicio, como aprovecharse para decir lo que hubiera querido decir y no lo dijo, pero ahora aprovecha a un hermano que está o una hermana que está hablando en lenguas que nadie entiende y él dice que él la entiende, pero lo que está es interpretando a su manera para decir lo que él quería decir. Oiga, ¿usted me entiende lo que quiero decir? Claro, claro. Eso es un peligro, pastor. Y por donde hay que empezar, pastor, ¿usted sabe por dónde? Pero eso no anula el don de lengua. No. Por donde la regula. Claro, por donde hay que empezar, ¿sabe por dónde es? Por el que habla en lengua. O sea, hay que procurar que el que hable en ese lenguaje espiritual sea genuinamente. Y luego el que interpreta. Claro. Pastor, si nosotros le vamos a hacer caso a la palabra, donde dedica todo un capítulo. Casi nunca. Para corregir. Si yo no encuentro, se ve la trascendencia. Claro. La autenticidad del don. Claro. Y la vigencia del don para todo el tiempo. Claro. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese sentido nosotros? Ubicarnos en lo que ahí enseña, porque es una enseñanza, pastor. Una doctrina. Yo creo que si nosotros tomamos lo que dice la palabra, y debemos ser una iglesia bíblica. Claro. Si tomamos lo que dice la palabra, nosotros debemos de empezar a ordenar eso de estar cantando en lengua, en el púlpito, wow, en programas, wow, ante la gente. Sí. Eso de estar orando en lengua. Sí. Usted puede orar en lengua en su oración personal. Sí. No, que es que yo reprendo en lengua y los demonios entienden lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo? Bueno, ahí Pablo no habla de eso. Si yo me limito a lo que dice Pablo, Pablo no habla de eso. Yo nunca vi a Jesús reprendiendo en lengua. Yo nunca vi a los apóstoles reprendiendo en lengua. Aquí está diciendo para qué es el don de lengua. Entonces hay que tener cuidado con estar orando en lengua en el público. En privado sí, porque eso es para ti el Espíritu. Así es. Ahora, en público, si vas a hablar en lengua, tiene que haber interpretación de lengua genuino. Y dice incluso en la escuela de lengua del capítulo 14, y si no hay quien interprete, calle. Así mismo lo dice. O mándese a callar. ¿Usted entiende? Oiga el orden. Eso de estar predicando en lengua también. O sea, todo eso, señor, hay que corregirlo. Mira un ejemplo. Sí, si usted lleva... Porque eso se ve muy espectacular. ¡Wow! Aquí está el Espíritu de Dios. No, que hay un desorden. Sí, y por eso nos critican y nos descalifican. Sí, es verdad. Pastor, si usted lleva un americano a su congregación a predicar, su congregación es de lengua española. O sea, nosotros dominamos el español. Y viene un americano que lo que habla es inglés. Solamente. ¿Usted lo va a poner a predicar sin un intérprete? No. Solo los 2 o 3 bilingües que hayan van a entender el mensaje. Y ¿para qué usted va a poner un domingo a un americano que solo habla inglés a predicar sin un intérprete? No va a edificar a nadie, no va a bendecir a nadie. Y puede decir cualquier barbaridad en inglés y la gente va a decir amén aunque no entienda. Y yo cojo lo que yo quiera. Sí. Y lo interpreto como yo quiera. Sí, entonces, ¿qué hace usted, pastor, hermano? Y nosotros cuando llevamos a alguien que habla otro idioma, no llevamos un intérprete o un traductor. Siempre. Claro, entonces, si van a hablar o si vamos a hablar en el idioma del Espíritu, nosotros deberíamos entonces procurar, y me incluyo, deberíamos procurar interpretación de lengua, porque el verso 13 dice del 14 que procuremos en oración pedir a Dios el interpretar las lenguas. Hay que ser responsable con eso, pastor. O sea, debemos de ser responsables en lo que dice ahí. Sí. Ahí está diciendo, léalo en su Biblia. Y lo pusimos hace un rato en pantalla, versículo 13 del capítulo 14. El que habla en lengua extraña, pida a Dios, pídale a Dios interpretación de esas lenguas. Ahora, vamos a caer en un extremo como alguna denominación de prohibir el don. Un versículo para eso. Pónmelo en pantalla. Sí. Versículo... Estamos en el 14. Versículo 39 del capítulo 14. Mire lo que dice. Adelante, Rodri, querido. Y luego del 39 me pone el 40. Mire lo que dice. Así que, hermanos, procurad profetizar. Énfasis. Porque es más importante. Énfasis. Ya explicamos por qué. Sí. Y no impidáis el hablar en lengua. Usted va a tener que quitarle esa parte de la Biblia. Oiga, como dice. Usted va a tener que quitársela. Usted ve lo claro que es la Biblia. Usted no puede anular lo que la Biblia afirma
reitera y ratifica. No, por amor de pero Dios. está diciendo que no lo impida ahora. Por el desorden lo vamos a impedir. No, No. ponme el otro verso a ver qué vamos a hacer con el desorden. Pero hágase todo decentemente. Y con orden. ¿Cuál es el orden del hablar en lengua en público? Interpretación de lengua. ¿Es el orden, pastor? ¿Cuál es el orden de hablar en lengua en público sin interpretación? Mandar a callar. Exactamente. Hermana, cálmese. Hermana, Exacto. hermana, va a tener problemas. Usted está mandando a callar al Espíritu Santo. No, yo estoy obedeciendo la palabra. Yo estoy obedeciendo la palabra. Que inspiró el Espíritu. Y hay gente que son rabiositas con eso. Claro. Se te van de la iglesia. En nuestra congregación yo tengo un orden con eso. En el marco de lo que enseña. Nadie me diga que es que Robert prohíbe. No. Yo hago lo que dice la Biblia en ese tema. Y ahí estamos en el versículo 10. El don de hablar en lengua. Y otro, la interpretación de lengua. Ahora, pastor, en medio de los milagros, de la profecía y de las lenguas, hay un don esencial. Y ahí lo incluye, está en el medio. Discernimiento de espíritu. Amén. Ahí hay un punto, pastor. Ahí está. Estamos en el capítulo 12. Exacto. Volvimos a la base nuestra, a la base. Que hoy es el verso 10. Exacto. Dándole continuidad a este tema de los dones. Entonces, mire el discernimiento de espíritu. Quiero citar de nuevo, pastor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 20 dice que no menospreciemos las profecías. Y yo le añado, no menospreciemos las lenguas. Así es. Tomando lo que ya vimos en el 14 de Primera de Corintios. 39. Exacto. Ahora bien, ¿qué dice el siguiente verso, que es el 21? Póngalo en pantalla, por favor. Primera Tesalonicenses. Ahí está. Examinadlo todo y retened lo bueno. No menospreciemos las profecías, no menospreciemos el hablar en lenguas, no menospreciemos la interpretación de lenguas, pero el don de discernimiento. Ahí tiene que estar activo cuando se está hablando en lengua. Porque el don de discernimiento, la palabra discernir, tiene que ver con juzgar. O sea, tiene que ver con hacer juicio. Y no es juicio de castigo, de sentencia, no. Juzgar, de analizar, Analizar, señor. poner en orden. Examinar, pastor. Discernir el bien y el mal. ¿Qué es bueno? Lo verdadero y qué es malo, de lo falso. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? No, ahí hay un espíritu raro en esa profecía. Ahí entra el discernimiento. El discernimiento de espíritu, que es una experiencia reposada. El que discierne, el que tiene ese don, no es una persona que está y a decir cosas. No. Es una persona de paz, pero de autoridad. Con una capacidad. Con una capacidad, con un respeto en la congregación. Sí, de examinar. Es un juez. Es un juez del Espíritu Santo, vamos a llamar así. Juzga asuntos espirituales. Sí. Wow, qué don. Qué don. Y que no es para humillar a nadie, ni maltratar a nadie, pero lo va a hacer en un orden, en una disciplina, en una manera tal que nadie se siente ofendido. Procura ordenar, procura lo correcto, el alineamiento escritural, procura el orden del espíritu. Así es. Entonces, el pastor, yo creo que necesita este don. Yo creo que sí también. Sí, porque el pastor debe velar por todos los asuntos de la iglesia. Sí. Y si dice procurad los mejores dones, habla de eso. Sí. Yo creo que el pastor debe tener esa intimidad con el Espíritu Santo con relación a ese particular don de discernimiento. Porque más que nunca en este tiempo, si en aquel tiempo, comenzando la iglesia en el primer siglo, tenía unos añitos la iglesia de fundada, y ahora que lo que tiene deben ser quizás meses o unos añitos para irse de este mundo, ahora es que hace falta. Sí. Porque ahora tenemos de todo en la iglesia. Sobre todo gente que se aprovecha de la bondad, del corazón, de la necesidad de los hermanos por ser usados por Dios, porque el Espíritu Santo le use. Y hay gente que explota eso a su favor. Sí. Eso me da terror a mí.
Bueno, Yo pastor, creo que el Señor nos está hablando. yo creo que este aporte de hoy Wow, es un complemento. wow, Le invitamos impresionante. al que está viendo este programa por Amén, primera vez. amén. Este es nuestro podcast de Buenas Buenas nuevas. Nuevas. Ahí está. Y ahí están los programas anteriores Amén. de este tema. Así es. Con un servidor, Pastor Pedro Piñeiro, y nuestro querido colega Ernesto Cuevas, que Así por es. razones ajenas a su voluntad Así no es. está hoy acá. Este programa es un aporte a la iglesia, es luz En todo lugar. a las naciones. Amén. Así que Aleluya. lo que hoy hemos explicado, pastor, Tremendo, tremendo. esto tiene que verlo y escucharlo mucho pueblo de Dios, y yo me inclino mucho a los pastores. Sí, Sí, es cierto, Robert, es debemos de cierto. ver esto, debemos de aplicarlo. Hemos tratado de ser lo más apegado posible al texto sagrado. No somos perfectos en exégesis, en No, interpretación, por supuesto. pero hemos usado la gracia que Dios nos ha dado, la experiencia que Dios nos ha dado para aportarles en este tema. Wow. Yo soy de las personas, pastor, que creo que si hay cosas que hay que cambiar por la costumbre o cultura nuestra evangélica, por establecer lo que dice la Biblia, hay que hacerlo. Aunque cueste. Sí, porque a veces, no, porque es que ya es así, luego dicen que se apagó la unción. Sí. No, señores, no. Necesitamos una iglesia bíblica y espiritual. Wow. Pastor, esa combinación, qué difícil, ¿verdad? Pero qué necesario e indispensable en este tiempo. Como habla la Biblia en el libro de los Hechos, de los hermanos de una comunidad llamada Berea. Sí. Siempre lo mencionamos, ¿verdad? Porque los hermanos de Berea que eran nobles. Eran nobles, o sea, eran personas serias, unas personas comprometidas. Educadas. Y cuando iba un apóstol a la iglesia, ellos se cercioraban si lo que estaba diciendo ese hombre de Dios estaba conforme al texto. No eran ingenuos. No eran como ingenuos. hoy en día. Porque es Robert Toribio. Sí. Porque es Pedro Piñeiro. Sí. Cerré los ojos. Todo lo que él diga vino de Dios. No. Hay que confirmar por las escrituras. No importa. Y no importa aún el Señor lo use en milagros y señales. No importa eso tampoco. Lo que importa es que se sujete a la escritura, a la palabra de Dios, porque los dones son irrevocables. Los dones van a fluir, pero ¿cuántas veces los dones han hecho daño en lugar de bendición? O hemos hecho daño con los dones. Sí, y no es que vamos a oír al hombre y a la mujer de Dios prejuiciado, con una mente negativa, no, pero hay que ser juicioso. Amén. Sí, hay que tener sentido crítico, pastor. Hay que juzgar por las escrituras el comportamiento de los asuntos de Dios en la iglesia. Así es. Sí. Amén. Qué bueno, buen tiempo. Hemos llegado a un final precioso. Creo que vamos a seguir. Nos queda seguramente una sección de este tema tan fascinante. Voy a decir una palabra, tan descuidado. Sí. Y en algunos casos, silenciado. Sí. ¿Cuántas congregaciones que amamos, amigas, que son de Dios, son iglesias del Señor, y vamos todos para el cielo, yo eso lo garantizo? Pero cuánta bendición nos hemos perdido por anular el ejercicio libre de los dones del Espíritu en la congregación y a través de la congregación, dizque para evitar problemas. Sí. Que eso no pase más, que nos levantemos en el nombre del Señor, que escudriñemos, que oremos, que hablemos con el Espíritu Santo y le abramos las puertas al Espíritu del Señor, designando, escogiendo hermanos y hermanas para tales y cuales dones, sobre todo que profeticéis. El Señor nos bendiga este día. Quiero saludarles en el nombre del Señor. Escríbanos, puede escribir. Ahí está el número de WhatsApp. Usted sabe que WhatsApp no le cuesta. Y esta transmisión se hace por YouTube y se hace también por Facebook. Por ambas usted puede ver, seguir y hacer correr la información de que estamos en el aire bendiciendo al pueblo de Dios. Dios le bendiga.
Hasta el próximo programa. Bendecidos. Un abrazo. Amén.